Molt bona nit, Muy buena nit, Enrique. Muy buenas noches, buena queridos noche. amigos y amigas. Fijaros una cosa, os voy a explicar algo antes de empezar, Enrique. Mira, en 2008, hace unos años, compré un libro de fotografía, un libro no cualquiera, compré un libro que se llama Latidos de un mundo convulso. Es un libro donde 10 fotógrafos españoles recogen, gracias a la fuerza de las imágenes, el horror de la guerra, el horror de la hambruna, las injusticias. Algunos viajes que he hecho de investigación me han permitido, por desgracia, captar imágenes similares. En 2020, Enrique, nos llega una pandemia. En 2022, la guerra de Ucrania. Y en 2023, cuando ni la guerra ni la pandemia se han extinguido y continúan ardiendo igual que un fuego quema el bosque, la ufología, casi como el ave fénix, vuelve a resurgir de sus cenizas con más fuerza que nunca. Los cielos, queridos amigos, se ven surcados de extraños objetos en Norteamérica, en Canadá, en Alaska, en Latinoamérica, en Inglaterra, en China. Y cómo no, se ha sumado a este carro últimamente Ucrania y muchos otros más países. Seguro que os estáis haciendo muchas y muchas preguntas respecto a lo que está pasando en los cielos. Y hoy tengo el honor, el grandísimo honor de compartir este espacio virtual con mi querido, mi estimado y mi maestro, Enrique de Vicente. Bona nit, estimado maestro. Buena noche, queridísimo amigo Artur. He de aclarar, Artur, si me permites, para presentar a todos los seguidores de mi canal a esta entrevista, recordarles, los que son suscriptores o seguidores desde el comienzo de la pandemia y luego de la pandemia, que tuvimos contigo, organizado por ti, una mesa redonda, un debate con el coronel Pedro Baños, con un virólogo español, justo en marzo, cuando aún todavía no había estallado la locura. Y ha tenido más de 200.000 y pico visualizaciones. Entonces, me has propuesto hoy, Artur, tener un mano a mano, me lo proponías. He de aclarar a todos los amigos del canal que Artur es investigador, es apasionado de estos temas, pero ante todo es empresario dedicado a múltiples actividades en Andorra. Y bueno, digamos, tu múltiple actividad profesional te permite viajar a Estados Unidos, a cualquier sitio, para conocer a investigadores profundos, etcétera. Entonces, ¿por qué? Y yo estoy encantado de estar ahora con Artur y no he podido y no podré responder a las 200 entrevistas acumuladas solo en esta semana y en la anterior, una veintena mails a los que no puedo responder. Muy simple, no hay tiempo. Pero Artur me proponía algo, como aquí a veces muy generoso, y es grabar una entrevista para mi canal. Y yo te he pedido, Artur, que la pongas también tú en tu canal. Así que creo que iba a ser mucho más ameno que yo responda a las preguntas de Artur que no que os suelte un rollo. Así que, Artur, a tu disposición. Pues así es, muchísimas gracias, maestro. Y bueno, y antes de nada, quería felicitarte muy brevemente por esa palabra que tú desde hace muchísimos años acuñaste, conspiranoia, ¿no? Que proviene de conspiración y paranoia y que finalmente han aceptado en el diccionario de la Real Academia. Felicidades, maestro, porque una vez más no solo aportas en el mundo del misterio, sino también en el mundo de la cultura. Muchísimas gracias. Y debo aclarar que, aunque la Fundeo, que me reconoció como creador, bueno, de esa y otras palabras, no tiene importancia, lo único que se ha extendido a nivel mundial desde los años 80, en que yo la comentaba, y en la revista muy interesante, en el año 89, con ediciones en todos los países donde se editaba un largo artículo sobre quién mueve los hilos. ¿Qué hacía yo? De alguna manera me reía de mí mismo y de todos los que como yo son conspiranoicos y decía, cuidado, que esto tiene mucho de paranoia. Y eso se ve ahora en su máxima expresión porque América se ha vuelto completamente conspiranoica y de paso el mundo, no solo con los globos, sino con el terremoto y tantas cosas más. Enrique, ¿qué estamos viendo en los cielos? ¿Globos? ¿Estamos viendo naves extraterrestres? ¿Naves de origen humano desconocido? ¿Qué estamos viendo en los cielos? Bueno, yo no estoy viendo nada, pero hemos visto y se ha visto de todo. ¿Qué ocurre?
que ahora no es lo mismo que en los años 40, en los años 50, para nada. Hoy en día ya no es que sean globos, no, hay tanta tecnología tan desarrollada por parte de instituciones privadas, gobierno americano, ruso, chino y un largo etcétera, que es imposible saber lo que vemos. Sí podemos saber, quienes llevamos de toda la vida, yo desde pequeño, tú todavía no había nacido, desde no, ni siquiera mi juventud, sino desde los 13 años, apasionado por todo esto. ¿Qué ocurre? Que lo he ido estudiando, entonces era imposible, no había tecnología de ese tipo. Hoy en día sí la hay. Y este caso nos pone, el caso norteamericano, ante las cuerdas en cuanto a qué es eso y sobre todo, qué hay detrás. Puede ser, puede formar parte esa locura de los globos ovni de una manipulación. Enrique, hay cosas que nos llaman poderosamente la atención, ¿no? Y es que este primer objeto que se derriba el 4 de febrero, resulta que se está paseando por Alaska desde el 28 de enero. Bueno, cruza, desde luego, se va paseando por el océano y llega hasta Carolina del Sur con toda tranquilidad y ante la parsimonia, podríamos decir, o ante la no vigilancia del gobierno norteamericano. ¿Se están volviendo los norteamericanos un poco despistados? ¿Tienen un coladero en su sistema de vigilancia aéreo? Esa pregunta que has formulado, Artur, es crucial. ¿Por qué? Es crucial y, a ver, no recuerdo exactamente en cuál de los medios está leyendo todos los médicos, todos los medios norteamericanos, se lo planteaba una analista de inteligencia que ha trabajado para la administración a Trump, decía, bueno, ¿y qué lecciones está aprendiendo de esto que ha ocurrido los enemigos potenciales de Estados Unidos, China, sobre todo, y Rusia? Muchas cosas. Y es que la administración Biden, vale, parece que está tan afectada por el Alzheimer como el propio presidente. Es decir, se pasea algo por el cielo, no saben reaccionar, no saben responder, y cuando responden, responden a lo loco, o sea, cargándose un globo y todo lo que viniera detrás después. Afortunadamente no ha habido ningún accidente, no se han cargado ningún avión privado. Bueno, al menos que sepamos, no, por las descripciones no hay duda. Es decir, esto dice mucho. Esto dice que un enemigo de los Estados Unidos puede provocar una paranoia con una operación de guerra psicológica y ya ha ganado la primera batalla. Porque puede volver loco, histérico al pueblo norteamericano, porque tiene a su cabeza un presidente incapaz, incompetente y una administración que no sabe gestionar una situación de este tipo. Eso de entrada. Eso sin descartar segundas partes, y es que pueda formar todo, digamos, parte de una cortina de humo y por parte de quién y para encubrir qué. Adelante, Arturo. Enrique, mira, yo ahora estaba revisando, porque tú has puesto en tu feed de YouTube, has lanzado una serie de una encuesta para ver a qué hora se publicaría este vídeo y tus seguidores han ido publicando algunas preguntas, ¿no? Hay una que yo te la voy a hilar con una reflexión que yo he investigado también y que me parece a mí algo, pues, muy sospechoso, ¿no? Adi Bustamante decía, mi pregunta sería casi obvia, Enrique: terremoto, Nord Stream, trenes descarrilados con químicos, objetos derribados. ¿Estamos ya ante una tercera guerra mundial con ataques abiertos disfrazados? Pero antes de responder, Enrique, yo te lo quiero hilar con otra cosa. Y es que ¿no será todo esto quizá una maniobra de encubrimiento? Porque fíjate que hace muy poquito, y esto lo leía en el tuit del coronel Pedro Baños, que lo hemos invitado, pero estaba de viaje y no ha podido venir al programa, pero hace muy poquito el ganador del premio Pulitzer, Seymour Hersh, publicaba un estudio en el que decía que los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2
fueron volados directamente por una acción de la Marina norteamericana. Y justo después de que este buen hombre publique este artículo, resulta que queda diluido completamente tras las noticias de estos supuestos objetos voladores no identificados, que primero nos dicen que no se descarta que vengan o que tengan procedencia extraterrestre, luego que sí, luego que no. Ha sido una especie de quizá cortina de humo para amagar toda esta información, Enrique, y como dice esta seguidora tuya, estamos ante el inicio quizá de una tercera guerra mundial, porque hay cosas que son muy preocupantes. Vale, si quieres empiezo por el final y voy brevemente hacia el principio, que es lo más importante. Y ya sabes que cuando hablamos a mediodía y de repente improvisamos a todo velocidad esto, te dije, primero, yo no tengo ninguna duda de que toda la difusión que se ha dado a esto es una cortina de humo para encubrir al resto. ¿Por qué? Te pregunto, Artur, ¿has visto en la televisión? Seguro que has visto en todas las televisiones, están hablando una y otra vez de los globos, espías, riéndose de los ovnis sin tener ni idea de lo que dicen, etcétera. Pero te pregunto, ¿en cuántas televisiones, en cuántos telediarios, en cuántos noticieros que yo he escuchado Radio Nacional decir, por ejemplo, que los ucranianos han dicho que también había globos rusos sobre su territorio, ¿en cuántos has oído hablar de que el Nord Stream ha sido dinamitado por los norteamericanos, dañando con eso gravemente a su aliada Alemania? ¿En cuántos has oído hablar de la catástrofe ecológica de ese tren provocada por ese tren? ¿En cuántos, Artur, has oído hablar de las sogas que se acercan al cuello de Biden por multitud de circunstancias, empezando por todos los escándalos de su hijo Hunter Biden, porque el mentor de Hunter Biden en Ucrania, quien le promovió hacer toda una serie de negocios terribles, de negocios, entre otras cosas, implicados Burisma en laboratorios que aún no se sabe qué fabricaban. Este fulano, que además era el gran mentor de Zelensky, ha caído en desgracia porque ha sido juzgado. En ninguno habrás oído hablar de esto. Y dime si no tiene importancia. Tiene una importancia clave. ¿Por qué? Y ahí enlazamos con lo que iba al final. Porque si nos están conduciendo a una guerra mundial y nos están conduciendo, y lo he dicho aquí muchas veces, salvo algo que es que somos incapaces de hacer como pueblo, salir a la calle a decir, no queremos esa guerra, como hasta el momento no lo vamos a hacer, porque somos tan pasivos que solo cuando nos veamos metidos en ella reaccionaremos y lloraremos. Y no nos hemos cuestionado por qué, cómo, quién nos ha conducido a eso. Sí, ya sabemos que Putin hizo lo que hizo. Y te digo más, yo también sé que el 22 o el 24, aún no lo tengo claro, porque te hablaría de numerología, Putin va a dar un zambombazo en el sentido, sea el que fuere. Quiero decir, de repente ha conquistado el Donbass o cualquier otro tipo de cosa, porque Putin es muy especial y le gustan mucho los símbolos. Así se demuestra cualquiera que oiga el vídeo que publiqué el 22 del 2 del 2022, que ponía ahí un interrogante, porque yo no tenía duda de que empezaba esta guerra que se va a convertir en guerra mundial, sin discusión posible, porque nos están metiendo en ella, diciendo a los españoles que llevemos, ya estamos con aviones en primera línea de combate, pero que llevemos de todo. Entonces, ¿qué ocurre? No tengo ninguna duda de que eso va a ocurrir. De la misma manera, no tengo duda de que nos han conducido, de que han pisado las zarpas del oso ruso. Y no, si se pisan las zarpas de un oso una y otra vez desde el 2014, eso nos llevaría tiempo a explicarlo, porque el Donbass hay mayoría rusa y están hasta prohibiendo hablar ruso. O sea, han hecho tales locuras, los ucranianos han quemado obras y en muchos otros países, en bibliotecas de Canadá,
las obras de Dostoyevsky. Por favor, Dostoyevsky, que era un adalid de la libertad, hablando siempre en contra, condenada al gulag, etcétera. ¿En qué mundo vivimos? Y nadie se plantea nada, y ni un medio de desinformación dice nada de esto. Más claro, el agua. Bueno, vivimos, Enrique, yo creo que en el mundo de la desinformación, ¿no? Desde luego se han hecho muchas cosas muy mal en Ucrania y de eso nadie tiene ninguna duda, evidentemente, igual que se han hecho muchas Sí, sí, cosas perdona, muy la mal. gente tiene duda, ¿eh? La gente te oye decir y te dicen, pasa, es que eres pro-ruso o pro-Putin, peor. Yo No, soy, y yo soy para nada. pro que no hayan guerras, ¿no? Pero evidentemente de todos los sitios se han hecho cosas muy mal y bueno, y hay muchas cosas, Enrique, como dices tú muy bien, que no llegan a la opinión pública, no trascienden, se esconden bajo esa, como siempre, oscura cortina que no deja pasar ni un atisbo de luz y desde luego, desgraciadamente, es así. Y no hay que justificar una guerra, evidentemente, pero tampoco hay que justificar ciertas acciones que se han llevado a cabo, ¿no? Enrique, mira, a mí me escama una cosa, que es que, bueno, el tema de la desinformación, el tema de desviar la mirada hacia otro punto para que mientras pasa un avión por ahí, nosotros eh, con un pequeño cargamento, pues pasamos el cargamento grande por el otro lado, que esto se ha hecho siempre, ¿no? En operaciones de contrabando de armas, por ejemplo. A mí me da prácticamente la risa cuando me dicen que un F-22 derriba un ovni extraterrestre. Es decir, hombre, aquí esto lo tenemos muy claro, esto es desinformación pura y dura, Enrique, porque ¿cómo vamos a derribar una nave extraterrestre con un F-22 cuando las naves alienígenas, tú lo sabes, que llevas muchos años investigando los ovnis, son capaces de ejecutar unas maniobras que nosotros no hemos tenido tiempo ni de reacción de absolutamente nada y resulta que con un F-22 derriban un extraterrestre? Eso es imposible. Esto, Enrique, es una campaña en toda regla de desinformación, ¿no? Eso es lo más probable. Ahora, vamos a ver. La administración americana no ha hablado de extraterrestres, sí. El director del NORAD, del Comando de la Defensa del Atlántico Norte, sí dijo que no descartaba nada. Fue lo que dijo y se lanzaron sobre él. Es decir, vamos a ver, estamos hablando de hipótesis y vamos a desarrollarlas todas. Y de entrada, si yo de entrada digo, por ejemplo, es que el terremoto de Ucrania ha sido artificial y ha sido provocado por el HARP, ya estoy cerrándome a otras posibilidades. Si digo aquí, es que esto es solo una campaña de desinformación, vale, ¿y qué han sido los objetos que se han visto, se han seguido, etcétera? Por cierto, te añado y aclaro aquí, por si no hay tiempo después, porque aclaro que este vídeo lo estamos grabando para evitar sorpresas, problemas, etcétera, y lo vamos a colgar, y tenemos que terminar a tiempo para colgarlo a las 10, que es cuando han decidido los suscriptores del canal que se emita. Por lo tanto, lo que te digo es, primero, no hay ni rastro. O sea, esa es otra cosa alucinante. Quiero decir, para los enemigos, es decir, son tan incapaces, primero de no enterarse, luego de disparar sin preguntar y finalmente de no encontrar. O sea, ¿cómo es posible? 3 objetos. Ahora estaba rescatando la Marina los restos del globo. Pero vamos a ver, el globo tenía 80 metros de altura. O sea, era un señor globo. O sea, imagínate eso cayendo. Vamos, en teoría tienen satélites, tienen de todo, tenían clarísimo dónde estaba. O sea, ¿de qué va esto? Que aún no se sepa lo que hay, que no descartan nada. Y es más, si hay tiempo, luego analizamos brevemente, si no, no pasa nada porque ya haré otro vídeo yo describiendo los objetos, porque el tercer objeto era cilíndrico y tenía como una especie de cuerdas. Y yo he metido una ilustración para los suscriptores del canal que se vayan en esa pregunta que yo hacía, porque aprovecho, es un juego con ellos, amable, pero para que ellos decidan qué hora quieren. Y en la tercera imagen, yo aprovecho para meter imágenes. Hay un objeto con huevo, entre huevo y cilíndrico, como ese que describían, también con unas estrellas cuerdas. ¿Qué es esa imagen?
Esa imagen es la del OVNI Tic Tac, que era uno de los 3 primeros filmaciones de ovnis tomados por la Marina, por aviones de la Marina americana, que se distribuyeron en 2017. Es decir, sigue siendo un enigma. Eso significa que no haya desinformación, que no sea una cortina de humo. No, porque es independiente la naturaleza de los objetos supuestamente derribados. No van a decir que no lo han conseguido, tienen que decir, lo hemos derribado. Uno, es distinta la campaña de que eso se utilice a la naturaleza del objeto. ¿Por qué? Porque durante muchos años, en los años 60, 70, la CIA utilizó el fenómeno ovni, la realidad ovni, para encubrir, para, digamos, alejar la atención de otras maniobras que hacían. ¿Eso significaba que los ovnis no existieran? No, perdón. Hay cosas que son realmente muy inquietantes, ¿no? Bueno, tal y como tú apuntas, evidentemente, de este objeto que ha caído ahí en Canadá, en Alaska, no se ha recuperado nada. Las aguas ahí ya sabes que son muy gélidas, muy profundas. Será difícil, seguramente, largo y laborioso, ¿no? Y un trabajo muy tedioso, ¿no? Pero, perdón, Pero, han sido 3, ¿sí? sí, Y sí, el sí. Del primero. otro tercero no eran unas tierras tan gélidas. Sí, Sigamos. sí, tienes toda la razón. Pero del primero, si no me equivoco, recuperaron una parte, que es este famoso globo chino, que este sí que sabían que era perfectamente chino, y ahí localizaron, bueno, que había paneles solares, que había elementos para geolocalizar e intervenir comunicaciones, es decir, elementos que captaban con esos sensores o eran capaces, según siempre los norteamericanos, de intervenir comunicaciones. Aquí, Enrique, tenemos Taiwán y China. China quiere reunificar a Taiwán mediante seguramente una guerra que está aumentando, una posible guerra entre China y Taiwán, que está aumentando la tensión entre Norteamérica de una forma bestial. Hace muy poquito veíamos al general, también este es bastante incendiario, Mike Minihan, que augura que en 2025 se podría desencadenar, y aquí viene a colación lo que tú decías antes, que esto también seguramente ahí Putin podría decir algo también, podría tomar alguna carta en este asunto, podría desencadenarse en 2025 una guerra entre Norteamérica y China. De hecho, Enrique, ya se sabe que Norteamérica está dotando de muchos fondos a las empresas de fabricación de semiconductores para volver a nacionalizar la fabricación de estos. Y desde ya hace un tiempo los chinos tienen que pedir permiso al gobierno norteamericano para utilizar la tecnología de semiconductores norteamericanos. Por lo tanto, se está privando o restringiendo el aprovechamiento del conocimiento norteamericano hacia China. Toda esta amalgama, esta tensión entre China, entre Norteamérica, con Taiwán por ahí en medio, quizá tiene algo que ver, Enrique, con todo lo que está sucediendo ahora mismo. Yo creo que sí, pero cuando digo creo que sí, fíjate, no soy tan tajante. Eh, Ahora, vamos a ver. Ahí la cuestión es extraña. Primero, hay que pensar que China ahora en este momento le podría interesar una provocación de Estados Unidos. No. Según todos los analistas, no. Porque estaban a punto, Anthony Blinken, el secretario de Estado, es decir, ministro de Exteriores americano, iba a viajar a China y tuvo que suspender la visita. Iban a tratar temas muy importantes, a tratar de enmendar las relaciones, que las relaciones están muy deterioradas, sobre todo a raíz de todo lo que ocurrió con la COVID. O sea, ahí no se ha querido aclarar nada, al igual que no se aclaran otras cosas, seguimos sin saber cuál fue el origen y las sospechas son múltiples y apuntan en ambas direcciones o incluso en más a otros laboratorios que ya hemos mencionado antes. Pero bueno, la cuestión es que no es oportuno. Ahora bien, um, hay que
abrir la mente, pensar amplio, sin temor a equivocarnos. Hay que plantear hipótesis de forma valiente. Hipótesis es una cosa y afirmación rotunda es otra. Es decir, olé la gente que se ha planteado. El terremoto fue provocado olé, olé y olé. ¿Por qué? Porque hay armas tectónicas. Ahora, quien dice es que ha sido hard, punto, primero, está cerrando su mente. Segundo, está ignorando, como ya dije en otro vídeo, que hard como arma tectónica es muy poco potente, mientras que hay otras que sí lo son. Entonces, abriendo la mente, ¿por qué? Vamos a ver, es que siempre pensamos en gobiernos. Siempre la gente dice, es que los americanos han hecho eso, es que los rusos han hecho aquello. Cuidado, cuando viene de Rusia es más fácil saber que son los rusos, en el sentido, no Putin, pero o sea, que es que la gente ignora que si Putin cae, el que viene después será muchísimo peor, que Putin mantiene un equilibrio, es un hombre frío de la inteligencia, sabe medir los pasos, si no, no estaría en el poder desde 1999. Pero digamos que ahí no pasa nada. Ahora, Estados Unidos y otros países, decimos, los americanos han hecho, no, cuidado, los americanos, o lo que muchos llaman con razón de Deep State, el Estado profundo, o lo que llamaba el teniente coronel Fletcher Prouty, que fue asesor de Kennedy y que es ese que aparece en la película JFK soplándole al fiscal Garrison cosas acerca de cómo la CIA intervino en el golpe de Chile, etcétera, etcétera. Él hablaba de The Secret Team. Tiene un libro que se llama El equipo secreto. Es decir, ¿acaso no son otro tipo de fuerzas financieras potentísimas que cuentan con sus ejércitos privados, que son capaces, fíjate, mediante una operación de falsa bandera que se atribuye al gobierno, al americano o de otros países como el 11S, operación clara de falsa bandera? Pero vamos a ver, dice, es que los americanos son un autoatentado. Vamos a ver, que es que si alguien a otro nivel, un tipo de fuerzas, organizan una operación de ese tipo, tienen dinero para financiarla y solo con la especulación en bolsa, que se sabe que hubo operaciones en bolsa, tema que tú conoces y dominas, podían haber ganado mucho más dinero del que invirtieron. Entonces aquí hay muchas posibilidades, hay tantas cosas en juego que la única cuestión importante es pensar que en este momento recordemos en la cronología, el sábado 4 el supuesto globo espía fue derribado, el lunes 6 ya empezaron a hablar del tema y hace más de una semana, el viernes 10 de febrero, es derribado el primer ovni, el sábado sobre las aguas de Alaska. El sábado 11 de febrero, derribaron otro objeto sobre el territorio de Yukon, que es el límite entre Alaska y Canadá. El domingo 12 de febrero, un ovni apareció sobre Montana y es derribado sobre el lago Hurón en Michigan, que no es, te decía, en ese caso no es Alaska. Vamos a ver, o sea, ha ocurrido todo eso. Después, ¿cómo es posible que no tengan ni idea? Es más, es que no han dicho nada al pueblo americano. O sea, ¿de qué va esto? El pueblo americano y el resto del planeta tiene derecho a saber. ¿Por qué el resto del planeta? Porque ellos o quienes les mueven a ellos nos están metiendo en una guerra mundial. Tenemos derecho a saber. Y el pueblo americano está en un estado de conspiranoia total. Ahora, muy interesante. Al mismo tiempo, la encuesta última demuestra que más del 50% creen que hay extraterrestres visitándonos. Y los hay, con toda probabilidad, sí, ultraterrestre o lo que sea. Yo no tengo duda. Pero qué interesante. O sea, no se plantean, cuidado, hay una conspiranoia creciente en Estados Unidos, pero no van más allá. Pero adelante. Puestos a ser conspiranoicos, Enrique, hay mucha gente que se pregunta, oye, con tanta tecnología que hay hoy en día, ¿por qué han usado globos y no satélites para espiar a los norteamericanos?
Yo tengo aquí unos datos, Enrique, que muy brevemente, seguro que tú los vas a completar. Claro, los aviones comerciales vuelan entre 10 y 12.000 metros. Los aviones militares de 12.000 a 20.000 metros, más o menos. Luego en los aviones espía, que son capaces de llegar a unos 28.000 metros de altura. Y luego en los globos. Los globos van desde los 12.000 hasta los 37.000 metros de altura. Los globos, además, claro, vuelan mucho más bajo que los satélites, están equipados con unas cámaras de fotografiar de altísima resolución y además son mucho más lentos que los satélites. Por lo tanto, pueden de alguna forma recrearse más o regodearse más en todos aquellos aspectos que les interesen y fotografiar mucho mejor todo esto. Además, Enrique, poner en esas alturas un globo es muy barato, poner en órbita un satélite es extremadamente caro. Todo y que ahora hay unos aviones intermedios que los dejan a 20.000 metros y de ahí se eyectan, ¿no? Me parece, o 27.000 metros, no recuerdo exactamente. Pero bueno, la cuestión es, han usado globos y no han usado satélites para espiar norteamericanos, etcétera, ¿no? Porque además los chinos también ahora dicen que son causa perjudicada también, porque dicen que ellos también han detectado objetos voladores no identificados sobre sus cielos. Enrique, ¿medio mundo espía y vigila al otro medio? Indiscutible. O sea, eso es indiscutible. ¿Por qué usar globos cuando hay satélites? Hay razones, pero no me quiero extender en ellas. O sea, hay razones suficientes. Uno, pero tú has dicho muy bien, a raíz de esto, los chinos han dicho primero que iban a derribar un ovni que había en su territorio y no se ha vuelto a saber nada más. Y segundo, han dicho que Estados Unidos había lanzado globos sobre su territorio, varias decenas de globos, cosa que Estados Unidos ha negado. ¿Qué ocurre? En Estados Unidos han dicho que no solo lanzaban globos sobre Estados Unidos, sino sobre los países de la OTAN, y el secretario de la OTAN ha dicho que eso era así. O sea, estamos en una locura, de repente no sabíamos nada. ¿Por qué esta histeria? A mí me mosquea muchísimo. Y a mí me recuerda, si me permites que te diga, saliéndome de las preguntas que tú me hacías, a unas frases de ese hacker famosísimo, McKinnon, Gary McKinnon, que sabemos que tratando de corroborar la afirmación de una oficial de la NASA, según la cual la NASA borraba imágenes, fotografías de alienígenas y otras cosas, él trató de corroborarlo, se metió en los servidores de la NASA, entre otros servidores, y tuvo la mala suerte, estaba hurgando el 11S. ¿Qué ocurre? Si no lo hubiera hecho el 11S, no, pero ahí estaban todas las alarmas disparadas, le detectaron, le detuvieron, le cortaron la emisión, pero pudo ver toda una serie de cosas. Ahora, ¿por qué cuento lo de Kerry McKinnon? Porque él, no ahora, sino a raíz de todas las revelaciones del Pentágono acerca de los ovnis, él dijo varias cosas y te quiero leer. Por ejemplo, cuando hablaba a través de la red Reddit, y digamos la red ufológica en la que participaba la web argentina Mystery Planet, decía hace un año de esto: creo que es el comienzo de la operación psicológica alienígena de falsa bandera. Es decir, pueden hacer con nosotros cualquier cosa. Pues tanto para confundir, tapar una guerra, provocarla, es que hacen con nosotros lo que quieren y nosotros nos dejamos. O sea, nos dejamos tranquilamente, tranquilamente. Los más acomodados tienen vaselina a mano para que entre mejor. Así de claro es. Desde luego, Enrique, vivimos en una sociedad en la cual estamos completamente engañados, coercionados, nos manipulan constantemente mediante las tecnologías, nos espían. A mí me hace gracia cuando dicen, no, es que nos van a meter un chip, ¿no? El chip, amigos, ya lo llevamos aquí encima. O sea, el chip ya lo llevamos Nos van a todo el meter día, de ¿no? todo.
de todo, pero otras Exacto. cosas. O sea, nunca, cuando dicen una cosa, se van al otro lado. O sea, Llevando, tira llevando la, esta mano, no. Y llevando la conspiración al extremo, maestro. Y nos quedan nada, nos quedan 3 minutos. Yo te quiero hacer una pregunta. Si estos globos se han paseado impunemente por territorio norteamericano, canadiense, Latinoamérica también, Alemania, Inglaterra, también he dicho que he visto globos de estos, o ovnis, o lo que tú quieras. Yo voy a ser ahora muy conspiranoico, Enrique. ¿Sería posible que en 2019, 2020, cuando pasó lo que pasó, no hubieran usado este método para ir escampando lo que escamparon? Sí, para echar. Es muy inteligente la pregunta. Sobre todo en algunos lugares. Todos saben de qué estamos hablando. Claro, Así, porque salta de un sitio al otro sin explicación. tontitos abstenerse. O sea, cuando estamos hablando, sí estamos hablando por algo. No se han prohibido tantos vídeos en este canal porque yo dijera palabrotas, no, porque hablaba de cosas que no se puede hablar. ¿Vale? Entonces, efectivamente, en relación a eso, sobre todo, fíjate, esa sospecha la tuve yo cuando de repente, de China, de repente saltó a Italia, a España, de golpe, no se sabía qué. O sea, es una gran pregunta justificada. Para abrir la mente, no es que hayan hecho eso, hay que abrir la mente exclusivamente. ¿Y qué ocurre? Que es que si esa operación de falsa bandera, se puede decir también, porque, esto ha sido la naturaleza, un accidente, y si tú pones en duda que ha sido la naturaleza, te cortamos el cuello. Si tú, periodista, pones en duda eso, vas a perder tu trabajo. Si tú, youtuber, pones en duda eso, te vamos a cerrar el canal. ¿Por qué? Porque hay gente detrás. Obviamente, yo estoy hablando con esta tranquilidad porque no tengo duda de que esto nos lo van a abordar. Ahora, invito a que se descargue el vídeo. Ahora, Enrique, solo te tengo que decir una cosa. Mira, para mí uno de los mejores programas de la radio de estos últimos 40 años, Milenio 3, recuerdo con mucha potencia esa sección tuya en esos últimos programas que se llamaba Despierta. Despierta porque nos tienen adormecidos. Enrique de Vicente, vamos a ir dejándolo porque tú tienes el tiempo milimetrado yo ya. tengo justo, pero te aclaro algo más porque te he pedido una hora. Si es que yo estoy grabando esta entrevista, hay que dejarlo claro. Mira, a quien le gusten los programas en directo, no es posible. Punto. O sea, se va a hacer así, colgar, es la forma. Ojo, si ocurre algo anómalo, ya no es cosa tuya ni mía. Desde Es luego. decir, ahí está en el canal, está colgado. Pero como creo que se estará grabando por mi parte, podemos seguir 5 minutos más para llegar a tiempo a las 10. Por si tienes Perfecto. una pregunta más que hacer. No. Yo un poco lo que te quería decir es, o lo que te quería preguntar es, viendo todo lo que está sucediendo, Enrique, de la forma que nos están conduciendo y lo más triste, con nuestro propio dinero, porque no olvidemos que somos nosotros los que estamos pagando los impuestos a los gobiernos que usan este dinero para, de alguna forma, conducirnos como un redil de ovejas hacia donde a ellos les conviene. Claro, ¿tú crees que la gente no estamos un poco adormecidos, que estamos un poco ahí en una Matrix, en una especie de Matrix, ahí estamos metidos y contentitos ahí con nuestras series, nuestro móvil, la mantita en el sofá, una bolsita de palomitas? Más zombificados que nunca. Más que nunca. Y estaremos más. Vamos a ver, hay solo dos opciones. O te cuestionas todo, te lo planteas o te movilizas, o ya no es que te zombificarán. Te zombificarán y te irán matando. Todos sabemos todo lo que está ocurriendo últimamente. Poquito a poco, poquito a poco. Empezaron por, por todas las residencias de mayores, masacre total. Y que obviamente, ¿quién va a ser negacionista cuando dice hay una masacre? Mientras que otros se forraban haciendo negocios con todos los remedios que nos ofrecían como infalibles y se han seguido forrando. Y no va a haber un tribunal de Nuremberg
que juzgue eso, sino el tribunal de Dios, lo voy a decir así, de la divina providencia, porque estamos en la década final, yo lo voy a decir y repetir, de esta civilización. Y a todos los miserables que están jugando ese juego, que sepan que serán juzgados al máximo nivel. Pero bueno, volviendo a esto, quien no se haya querido despertar, lo que le va a ocurrir es como a la ranita. Ya sabes lo que le ocurrió a la ranita, ¿no? Que se la metía en un gran cacharro de agua, poco a poco se iba calentando, se quedaba dormida la ranita, y cuando se había descuidado, acababa cocidita. Eso nos va a pasar. Desde luego, Enrique, grandes libros proféticos, incluido la Biblia, todos acaban concluyendo con lo mismo, ¿eh? Y al final el hombre va a llevar al propio hombre hacia una destrucción y ahí lo único que va a salvar al planeta va a ser una intervención divina de nuestros creadores, de nuestro creador cósmico, no sabemos exactamente de quién, pero un juicio, como tú bien decías, ¿no? Ese juicio divino que de alguna forma es el único que va a poder poner los raíles rectos, porque desde luego el tren va desbocado y ya se ha salido de los raíles ya hace días. Enrique de Vicente, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Concluyo con un par de cosas. Una, si yo reivindico, me he vuelto tan deísta, que es buscarlo, ¿qué significa? Es como reacción ante esta cultura sin Dios hacia la que nos están llevando. Una cultura sin espíritu para que aceptemos la tecnología y para que aceptemos la nadaidad como esencia. Uno. Y dos, decirles a los amigos que como han quedado muchas preguntas sin contestar y también explicar la cronología de todo lo que está pasando, en el momento en que haya algo que se sepa claro, volveremos a hacer otro vídeo para explicar todo eso. Artur, muchas gracias y hasta cuando quieras. Muchas gracias a ti, mestre, y de verdad muchísimas gracias por este atraco a mano armada, Enrique, que como siempre, pues al último minuto. Muchísimas Encantado gracias. porque sabes que yo iba a hacer un rollo contando toda la cronología, etcétera. Tú me dices eso y te digo, oye, el rollo que yo voy a hacer, tú lo vas a llevar magistralmente como has hecho. Muchísimas gracias, Enrique. A Y a todo el mundo que nos hayáis visto, muchísimas gracias. Y por favor, suscribíos al canal de Enrique de Vicente y al mío, Arturoms, aquí en YouTube. Artur, ¿cómo se llama tu canal? Arturoms. Ahí nos encontráis. A Enrique y a mí, sobre todo, pero al Enrique, porque Hombre, Arturo, Enrique es el gran sabio. Enrique, moltes gracias. Muchas gracias. Una abrazada, amic. Un gran abrazo. Hasta Buenas pronto. noches. Buenas Hasta noches. pronto.